Saludos, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Soy el doctor Carlos Saldívar Rodea, radiólogo intervencionista. El día de hoy vamos a ver el tema de colangioscopía en el diagnóstico, clasificación y tratamiento de los tumores biliares. Este va a ser el contenido de la charla. Vamos a definir qué es una estenosis indeterminada. Hablaremos brevemente acerca del colangiocarcinoma, la importancia de la visualización directa mediante la colangioscopía y la toma de biopsia dirigida. Vamos a mostrar un algoritmo de manejo de las estenosis indeterminadas propuesto por la Sociedad Norteamericana de Cirugía Hepatopancreato-Biliar, la justificación para realizar estos procedimientos. Les voy a compartir un par de casos clínicos, algunas perlas para llevar a casa, algunos tips y algo que yo considero muy importante, el enfoque didáctico versus el enfoque integral que tenemos que conocer nosotros a la hora de manejar pacientes con patología biliar. Y lo que yo considero que van a ser los objetivos a corto, máximo, mediano plazo de la endoscopia percutánea y la cirugía endoluminal, así como les mostraré un poquito de los nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Tenemos que empezar a definir qué es una estenosis indeterminada. Bueno, esta es una dilatación retrógrada de la vía biliar que se debe a una estenosis que no muestra una lesión manifiesta en los estudios de imagen seccional, como tomografía computada o colangioresonancia. Y cuando el diagnóstico tisular no es concluyente o incluso negativo obtenido mediante técnicas convencionales. ¿Cuáles son estas? La biopsia transpapilar guiada por fluoroscopía y la citología con cepillo. Ambos métodos se realizan mediante CEPRE. De las estenosis indeterminadas, el 70% van a ser malignas. De ahí la importancia que tenemos que hacer un diagnóstico oportuno para tratar de ofrecer un tratamiento con miras a que pudiera llegar a ser curativo. Y pues si no, ya paliativo. El 30% son benignas. Ahora, este 70% siempre hay que asociarlo a que son pacientes que suelen tener síntomas constitucionales y marcadores tumorales positivos. Hablando un poco o breve del colangiocarcinoma, sabemos que es un tumor maligno del árbol biliar. Es la segunda neoplasia primaria del hígado después del hepatocarcinoma. Se llega a presentar en la sexta década de la vida. Desgraciadamente se diagnostican en estadios ya muy avanzados, debido a que su crecimiento es silente y ya cuando llegan a dar síntomas, normalmente ya son tumores grandes que desgraciadamente ya no se les puede dar un tratamiento curativo y solamente nos vamos a quedar en la parte paliativa. De ahí que sea muy importante tratar de diagnosticarlos. Los estudios de imagen seccional, que ya los mencionamos, como la tomografía o la resonancia, no son lo suficientemente precisos, por lo cual se requiere siempre una confirmación histológica. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto es sumamente importante ya que aquí tenemos que empezar a trabajar. Factores de riesgo que podemos de alguna forma controlar o en los cuales nosotros podemos intervenir para el desarrollo de colangiocarcinoma serán la éstasis biliar, que nos va a llevar a una inflamación crónica del epitelio biliar, a una metaplasia y finalmente a una displasia que van a terminar desarrollando un tumor maligno. Anatómicamente, ¿cómo los podemos clasificar? Bueno, los clasificamos en tumores intrahepáticos, periliares y distales. Los intrahepáticos, bueno, serán lo que se conoce como conductos biliares segmentarios o lo que anatómicamente son las ramas segmentarias de la vía biliar, lo que corresponde a los segmentos que van del 1 hasta el 8 del hígado. Los tumores periliares son aquellos que involucran al conducto hepático común y el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y del hepático hasta la desembocadura del cístico. Estos son los tumores periliares. Y finalmente, los tumores distales son los tumores que se localizan en el colédoco distal, es decir, más allá de la desembocadura del conducto cístico, en lo que es el conducto en sus segmentos supraduodenal, retroduodenal, retropancreático y ampular. ¿Vale? Ahora, también, ¿cómo podemos clasificarlos? Esa ya es la situación anatómica, ¿listo? Intrahepático, periliar y distal. También los podemos clasificar de acuerdo a sus patrones de crecimiento. Los que son intrahepáticos pudieran llegar a ser formadores de masa. Los otros patrones de crecimiento son una infiltración periductal y la otra es un crecimiento o una protrusión hacia la luz de la vía biliar.
siendo estos los más fáciles o prácticos de biopsiar por vía endoluminal o a través de un colangioscopio o una cámara fina que podemos meter a la vía biliar. ¿Listo? Por orden de frecuencia, por lo más frecuentes son los periliares del 50 al 60% y le siguen los distales del 20 al 30% y los intrahepáticos son los menos comunes del 10 al 20%. Los tipos histológicos, es importante conocerlos. A nivel periliar y distal suelen ser adenocarcinomas productores de mucina o tumores papilares. Estos son de crecimiento lento, hay que tenerlo muy en mente. Y a nivel intrahepático suelen tener una configuración histológica mixta, ya que va a depender del tamaño del conducto de origen en donde inicia la lesión, lo cual es muy difícil de determinar, ya que cuando estos pacientes nos llegan a un estudio de screening como una tomografía o una resonancia, ya son masas lo suficientemente grandes que ya involucran más de un segmento, ya no sabemos exactamente a qué nivel se originaron. ¿Listo? Entonces, pues, ¿a qué nos referimos con una configuración histológica mixta o heterogénea que pueden tener un aspecto de adenocarcinoma o un aspecto papilar? Los factores de riesgo. Esta tabla es bastante interesante, pero si la queremos simplificar, o más bien no simplificarla, sino qué es lo más importante, lo que les había mencionado es la éstasis biliar que nos va a llevar al desarrollo de litos y nos va a conducir finalmente a una inflamación crónica del epitelio biliar que nos va a llevar a los procesos de metaplasia y displasia que van a terminar desembocando en el colangiocarcinoma. Pero miren todos los factores de riesgo para el desarrollo del colangiocarcinoma. Llama mucho la atención prácticamente todos, pero los que me brincan a mí, y más adelante les voy a explicar por qué, pues son la coledocolitiasis, la colelitiasis, la colecistolitiasis, la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis, las infecciones crónicas por hepatitis B o hepatitis C. También es de llamar mucho la atención el hígado graso, la obesidad, la hipertensión, el consumo de alcohol, el tabaquismo y ya otras entidades como son los quistes de colédoco, la enfermedad de Caroli, etcétera. Finalmente, todos estos factores tienen un común denominador y ese común denominador es que se asocian a esto, a éstasis biliar. Por ejemplo, los litos se forman secundario a éstasis biliar y a una inflamación crónica del epitelio. ¿Listo? Entonces esto justifica perfectamente, o en muchos de estos factores de riesgo nosotros podemos intervenir, podemos incidir para evitar que lleguemos al desarrollo de un colangiocarcinoma. La importancia de la visualización directa de la vía biliar. Denme un segundo. Voy a poner aquí la puntada para reproducir el video, que lo vayan viendo mientras les explico. Bueno, ¿cuál es la importancia de la visualización directa y la toma de biopsia dirigida? Pues bueno, la impresión visual es más sensible, pero su especificidad no es perfecta con respecto a la biopsia. Es por eso que la biopsia dirigida, me refiero a dirigida a que la hacemos directamente viendo la lesión, viendo directamente dentro de la vía biliar, sigue siendo pues el gold estándar para hacer el diagnóstico histológico de los tumores. Hay 4 características importantes de la impresión visual que son fundamentales o altamente sugestivas de una enfermedad maligna. Estos van a ser la presencia de vasos tumorales, las proyecciones papilares, las masas polipoides o las lesiones infiltrativas. Y bueno, ¿cuáles son algunos puntos importantes a considerar durante una toma de biopsia por colangioscopía o visión directa? Bueno, lo más importante, primero, es la visión colangioscópica adecuada, es decir, hay que posicionarnos, lograr que el colangioscopio tenga una visión estable frente al tumor, que no se nos esté moviendo, que esté lo más estable, y para eso es fundamental, como ya lo he mencionado en otras charlas, un acceso lo más recto posible para que tengamos un control absoluto sobre el colangioscopio. Hay que tomar, dice la literatura, un mínimo de 4 muestras. En lo particular, yo les recomiendo que tomen de 5 a 10 muestras y si pueden tomar más, es excelente.
hay que tomar los bordes de la lesión, así como hacen los colegas endoscopistas cuando se enfrentan a una úlcera gástrica de aspecto maligno. No solo toman del centro de la úlcera donde hay alto contenido de fibrina, sino toman de los bordes de la lesión, y hay que tomar muestras representativas de las lesiones que tenga nuestro caso o nuestro paciente. Es decir, si tiene proyecciones papilares, hay que tomar de las proyecciones papilares; si tiene masas polipoides, de las masas polipoides. Esto también es sumamente importante, ya que son escenarios a los que nos enfrentamos de forma muy frecuente. ¿Cuáles son los factores que van a limitar la sensibilidad tanto de la inspección visual como de la toma de biopsia? Bueno, los pacientes que tengan una escolangitis esclerosante primaria o asociada a IgG4. Para eso es muy importante la semiología, los factores de riesgo, ver si el paciente no tiene estos marcadores inmunológicos o si no responde a la terapia con esteroides, porque eso nos pudiera disminuir mucho la sensibilidad y también la especificidad, y nos lleva a dar ciertos falsos positivos durante nuestro procedimiento. La colocación de stent previos también, ya sea por vía percutánea, por vía intervencionista o por vía endoscópica, en el caso de las endoprótesis de tipo Ámsterdam. La hiperbilirrubinemia es mayor a 3, disminuyen la sensibilidad. Y los operadores sin experiencia, ¿vale? En este artículo del consenso de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Hepatopancreatobiliar acerca del rol que juega la colangioscopía en el diagnóstico para las estenosis indeterminadas, hablan que la gente ya con mucha experiencia y los que formularon este consenso llevan unas 50 colangioscopías aproximadamente. ¿Cuál es lo que les mencionaba de la sensibilidad y la especificidad? La visualización directa es altamente sensible, pero su especificidad es imperfecta o es baja con respecto a la toma de biopsia por visión directa. Por lo tanto, se tienen que complementar, y por lo mismo, actualmente el gold estándar sigue siendo la toma de biopsia. Aquí lo pueden ver, este es la colangioscopía monooperador digital, que es la tecnología con la que actualmente trabajamos, que es Spyglass Discover. Vemos la sensibilidad, la especificidad, la precisión de la impresión visual comparada con la toma de biopsia dirigida. Vean cómo la especificidad de la toma de biopsia dirigida es más alta. Y es muy interesante cómo cuando el paciente ya tiene una historia de una muestra no concluyente o negativa tomada por métodos convencionales, cuales citología o biopsia transpapilar guiada por fluoroscopía, todavía estos valores disminuyen más. Por lo tanto, en pacientes en donde de una se considera o se tiene la alta sospecha de malignidad después del estudio de imagen seccional, se puede llevar a hacer la colangioscopía de forma directa para disminuir esto que aquí les muestro. Es muy importante trabajar en la impresión visual. Por lo mismo que les decía, tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. Y por lo tanto, podríamos llegar a sobrediagnosticar tumores malignos. Y para eso hay que hacer una curva. Hay que ver las lesiones, hay que fotografiarlas y hay que hacer muchas colangioscopías hasta agarrar una expertise. Y esto es algo sumamente apasionante y que va totalmente en ascenso. Por ejemplo, ya hay estudios que están haciendo esto, resaltando la importancia de la visión directa en los pacientes con colangitis esclerosante primaria, tratando de clasificar sus fases. Bueno, recapitulando, ¿cuáles son los hallazgos colangioscópicos que tenemos que ver cuando nos enfrentamos a un paciente con una estenosis indeterminada en la cual sospechamos malignidad? Vasos tumorales, proyecciones papilares, masas polipoides y lesiones infiltrativas. Aquí les pongo una imagen de un caso de mi autoría, donde vemos una vía biliar totalmente normal. ¿Cómo se debe de ver? Es una vía biliar, voy a poner el puntero, una vía biliar lisa, homogénea, mmm, prácticamente blanquita, a una coloración muy tenue entre grisecita y verdosa. No tiene trayectos vasculares prominentes ni irregularidades.
Y miren estas imágenes que es de la literatura o de los artículos, y acá son imágenes propias que les quiero poner, ¿no? Porque estas son imágenes que tomaron y seleccionaron de estudios multicéntricos, gente con mucha experiencia. Ya les comenté, en promedio más de 50 colangioscopías por operador, entonces es gente ya muy preparada. Los vasos tumorales, ¿cómo se ven? Son vasos tortuosos y agrandados, friables y que suelen sangrar. Las proyecciones papilares, aquí ven la fotografía, es de aspecto verrugoso. Las masas polipoides literalmente son como bolas que protruyen hacia la luz de los conductos biliares, y las lesiones infiltrativas, que aquí yo diría que es el espectro de aspectos más heterogéneos que puede haber, y aquí es que se considera que es por un patrón de crecimiento intramural. Aquí la toma de biopsia suele tener una redituabilidad diagnóstica muy baja. Las que se recomiendan siempre biopsiar más son estas tres: vasos tumorales, proyecciones papilares y masas polipoides. Aquí lo podemos intentar, pero eso la lesión infiltrativa nos traduce un crecimiento subepitelial, entonces probablemente la rentabilidad o redituabilidad diagnóstica no sea tan alta, pero es evidente que este epitelio biliar no es normal y no es igual que este, que está totalmente sano. Y bueno, aquí son unas imágenes de algunos casos que hemos hecho con nuestro equipo de un servidor. La presencia de vasos tumorales, estas proyecciones papilares en un colédoco distal, miren cómo no es nada normal, la presencia de masas polipoides, este tipo de lesiones, de bolas literalmente que protruyen hacia la luz de la vía biliar, estas lesiones infiltrativas, esta toma o esta fotografía a mí me parece espectacular porque esta es una colangioscopía anterógrada, es decir, con un acceso percutáneo, y aquí estamos dentro del tumor, aquí se ven los márgenes del tumor, y esto sería el colédoco o la vía biliar común distal, en donde vemos cómo su patrón no es homogéneo, tiene una especie como formación de cráteres, muy probablemente una lesión infiltrativa, otra lesión infiltrativa un poco más característica, no hay masas polipoides ni lesiones papilares como estas, pero es evidente que las características de este epitelio no son normales. Compárenlo nada más esto contra esto, que esto es una vía biliar sana. Nuevamente, la importancia de los patrones colangioscópicos, que ya les dije, son altamente sugestivos, altamente sensibles de malignidad, y es que hay que estarlos repasando. Nuestra finalidad ya es entregar, igual que los endoscopistas, evidencia visual también de lo que estamos viendo para caracterizar esa lesión: vasos tumorales, proyecciones papilares, masas polipoides y lesiones infiltrativas. Todos estos son casos de pacientes que hemos tratado en el centro donde yo laboro. ¿Por qué es importante hacer las tomas de biopsia bajo visión directa? Es decir, la impresión visual y luego la visión directa y hacer los cortes. Bueno, vean la diferencia de sensibilidades. La citología por cepillado, sensibilidad del 45%, biopsia transpapilar, sensibilidad del 48%, y la biopsia guiada por colangioscopía, una sensibilidad entre el 80 al 100%, dependiendo también mucho de la experiencia del operador y de los factores que ya les mencioné. Si el paciente tiene antecedentes de ya haber sido sometido a una CEPRE, si el paciente llega con hiperbilirrubinemia, si trae un stent o una prótesis plástica de tipo Ámsterdam o un catéter percutáneo, todo eso disminuye un poco, pero aún así la sensibilidad es más alta que estos métodos convencionales. Importante, el algoritmo para el manejo de las estenosis indeterminadas e intentar en qué momento va a entrar la colangioscopía. Bueno, recapitulando, nos enfrentamos ante una estenosis biliar en donde no existen factores de riesgo o antecedentes que nos obliguen a pensar que esta es benigna, como un antecedente quirúrgico, etcétera. Y también en los estudios de imagen seccional, TAC resonancia, no se ve nada, solamente se ve la dilatación retrógrada de la vía biliar. Pues bueno, ¿qué sucede? Generalmente van a CEPRE y se toma la muestra mediante métodos convencionales como la citología y la biopsia transpapilar guiada por fluoroscopía. Ojo, que aquí lo que nos dicen, que si en este punto la sospecha es muy alta de que sea maligno, se puede hacer la colangioscopía de una y limitamos todos esos factores que disminuyen la sensibilidad y la especificidad de la biopsia guiada por colangioscopía. Entonces aquí podríamos de una hacer la biopsia guiada por colangioscopía.
Bueno, ¿se obtiene el diagnóstico mediante técnicas convencionales? Sí, se procede a dar el tratamiento específico. No se obtiene el diagnóstico. Ya tenemos los dos elementos para definir una estenosis indeterminada, es decir, dilatación retrógrada de la vía biliar sin una masa que sea identificable mediante taco-resonancia. Y también tenemos un diagnóstico negativo o no concluyente de un espécimen tisular que se obtuvo mediante métodos convencionales, estenosis indeterminada. Aquí hay que preguntarnos si la estenosis es distal en la vía biliar, en el colédoco. Con distal me refiero al colédoco retropancreático o ampular. Esto es interesante. Si es distal, hay que considerar abordajes alternativos, como una biopsia guiada por ultrasonido endoscópico o incluso un abordaje anterógrado o percutáneo, colocando el colangioscopio y tomando la biopsia. Es interesante esto, es decir, para las lesiones que están en el colédoco retropancreático o ampular, técnicamente es más fácil tomar la biopsia por nosotros los radiólogos intervencionistas que por un endoscopista. ¿Por qué? Por la dificultad para mantener el endoscopio estable y por las limitantes que tiene la movilidad, el spy scope o el colangioscopio por el acceso peroral. Listo. Si no es así, bueno, hacemos la CEPRE con la colangioscopía, que consiste en dos cosas. Ya lo mencionamos, impresión visual y biopsia dirigida. Aquí podemos tener tres escenarios. Una impresión visual positiva, pero la muestra tisular es negativa, que ambos sean negativos, tanto la impresión visual como la toma de biopsia, o que ambos sean positivos. Tanto la impresión visual haya hallazgos colangioscópicos de malignidad, como que la muestra que tomamos sea positiva para malignidad. ¿Listo? Pues aquí ya procedemos a dar el tratamiento específico en este escenario. En el escenario donde ambas cosas son negativas, ¿qué se recomienda? El seguimiento de la estenosis o el seguimiento de nuestro paciente con métodos de imagen seccional mínimo durante 6 meses. Y si no hay progresión de la lesión, se considera que esta es benigna. Pero si hay progresión de la lesión, hay que volver a repetir la colangioscopía con toma de biopsia porque no podemos considerar que eso sea benigno. Para eso les aviento este dato. El 78.9% de los tumores malignos se van a desarrollar, van a dar clínica o evidencia entre los 0 y los 6 meses. Por eso este punto. Pero hay neoplasias o hay situaciones especiales que nos obligan a alargar el seguimiento. ¿Cuáles? Pacientes con colangitis esclerosante primaria pudieran debutar con un colangiocarcinoma hasta los 36 meses de seguimiento, o tumores que histológicamente tengan una progresión lenta, como los neoplasias papilares. Entonces, mínimo 6 meses el seguimiento, ¿vale? Si después de eso se mantiene estable, no progresa, se considera benignidad, con excepción de estos dos escenarios. Ahora, cuando la impresión visual, esto es muy interesante, es positiva o altamente sospechosa de colangiocarcinoma y la toma de muestra es negativa, se pudiera preferir la resección quirúrgica. Como un compañero cirujano, diga, de vías biliares me lo ha dicho, nada que esté en la vía biliar eh, que no se vea normal, lo es. Es decir, la vía se debe de ver como la fotografía que les enseñé, totalmente lisa, totalmente homogénea. Cuando hay algo, eso es anormal y hay que tratar de dilucidar por qué y qué es. Bueno, entonces es por eso que cuando la impresión visual es altamente sospechosa, pero la muestra de tejido o la biopsia es negativa, se suele preferir la cirugía. Sin embargo, hay que considerar algunas cosas, es decir, el paciente es candidato a cirugía, el paciente desea la cirugía, tiene algunos otros factores de riesgo. Esta decisión se tiene que consensuar y se tiene que llevar a cabo después de una reunión con un equipo multidisciplinario, ¿vale? Pero bueno, aquí dejamos el dato. La justificación para hacer este procedimiento y pasar de los métodos convencionales de hacer las biopsias, en el caso de nosotros percutáneas o con pinzas nada más guiadas por fluoroscopía, o de los endoscopistas la citología y la biopsia transpapilar por fluoroscopía, bueno,
lo ideal es que hagamos diagnósticos tempranos para ofrecer tratamientos curativos, a pesar de que sabemos que tienen una alta recurrencia, pero hay que dar todo por estos pacientes, todo por estos casos, o ya mínimo un tratamiento paliativo, y que podemos hacer una clasificación anatómica de estas lesiones. Es decir, hacemos el diagnóstico temprano cuando nos encontramos todavía en la definición de estenosis indeterminada, que todavía no se ve por tomografía o por resonancia. Lo clasificamos anatómicamente. Podemos decir si es un tumor periliar o es un tumor distal. Los intrahepáticos, eso sí se pueden tomar por vía percutánea cuando son lo suficientemente grandes, pero cuando son muy pequeños, claro que los podíamos tomar de vía endoluminal. Entonces, una clasificación anatómica. Una vez que ya tenemos esa clasificación anatómica y si nos encontramos con los periliares, que ya les mencioné que son los más frecuentes, es muy importante también basarnos en esto, en la clasificación de Bismuth, es decir, involucra solo el conducto hepático, involucra ya la confluencia con el hepático derecho, confluencia con el hepático izquierdo o ambos conductos hepáticos, porque esto nos va a ayudar a determinar la conducta quirúrgica, si se van a ir solamente a hacer una hepatoyeyunoanastomosis o una hepatoyeyunoanastomosis asociada a una resección hepática derecha o una hepática izquierda. Entonces, miren cómo podemos, todo lo que podemos aportar, pero sobre todo esto, diagnósticos tempranos. Las complicaciones de este procedimiento es muy importante. Bueno, la inherente a la navegación endoluminal con un endoscopio es la colangitis. ¿Por qué? Por la irrigación constante con solución que hacemos. ¿Por qué? Teóricamente porque aumentamos la presión intrabiliar, provocamos un reflujo biliovenoso y eso nos genera bacteremia. Por lo tal, siempre hay que darle antibióticos a nuestro paciente, hay que premedicarlos antes, durante y después del procedimiento y sobre todo hay que garantizar un drenaje durante y posterior al procedimiento para evitar que el paciente haga esto, que haga colangitis. Primer caso clínico, un probable síndrome de Mirizzi, o así se diagnosticó por estudios de imagen seccional, un paciente que llegó con hidrocolecisto, litos en la vesícula biliar, dilatación retrógrada de la vía intrahepática, y que hicimos una derivación de la vía biliar con un acceso transparieto hepático, hicimos una colangioscopía anterógrada y una toma de biopsia más colecistostomía. Actualmente, o el paciente fue llevado a una hepatoyeyunoanastomosis con resección hepática izquierda. Este caso me gusta comentárselos porque fue el primero y en el que tuvieron la confianza los cirujanos hepatopancreatobiliares para que lleváramos a cabo este procedimiento. Estudios de imagen, miren el ultrasonido, dilatación de la vía biliar intrahepática, distensión importante de la vesícula biliar con presencia de litos, la resonancia magnética, secuencia ponderada en T2 en planos coronales y planos sagitales, dilatación importantísima de la vía biliar intrahepática, la vesícula bien sospechosa, ahí bien cerquita de la región periliar con la presencia de litos a nivel del cuello, lo cual hizo sospechar, miren estas reconstrucciones, que se trataba de un síndrome de Mirizzi, es decir, una compresión extrínseca del conducto hepático común. El primer procedimiento cuando lo derivaron, la dilatación de la vía, la silueta de la vesícula, la cual aquí sí pareciera estar comprimiendo, pero existía la sospecha por el grupo etario, le toman unos marcadores, salen elevados, piden un control, aquí ya no se ve la silueta de la vesícula y se ve un corte abrupto del conducto hepático común. Entonces, incluso aquí en la tomografía también, ya la descompresión de la vía biliar intrahepática con su catéter percutáneo transparieto hepático derecho, me piden que le hagamos la colangioscopía. Entonces, miren, aquí tenemos ya la visión interna de la vía biliar. De nuestro lado izquierdo tenemos el acceso transparieto hepático. Lo que les había comentado, el primer acceso no era muy bueno. Tuvimos que hacer un segundo por una rama del segmento 8. Aquí ya la puncionamos con una aguja muy fina. Pasamos una guía COPE. Lo que les decía, miren, el ángulo es más homogéneo y más recto para quedar parados de frente a la zona de la lesión. Aún así no la encontrábamos, tuvimos que hacer una colecistostomía para descomprimir la vesícula. Aquí ya la tenemos, aquí logramos pasar la guía y ya pasamos el colangioscopio. Aquí vean, ya tenemos la guía de soporte, aquí vamos sobre guía con seguridad. Aquí estamos en el colédoco distal, aquí estamos en el duodeno, la visión del duodeno. Siempre suelo pasar el colangioscopio y después hacer una exploración retrógrada como la podemos ver aquí.
Aquí ya al final, aquí tenemos el drenaje percutáneo y bueno, aquí eso es como tomamos las tomas de muestra, ¿no? Entonces sí, fue un caso importante, relevante, fue el primero que realizamos y pues el diagnóstico diferencial, como les decía, era un Mirizi. Les voy a mostrar el siguiente caso, que es un tumor periliar en estadio temprano. Aquí el tratamiento fue totalmente intervencionista, una paciente femenino de 76 años de edad, con el diagnóstico de adenocarcinoma invasor, poco diferenciado. Acá está el reporte de patología tomado por colangioscopía anterógrada. Le hicimos el procedimiento en diciembre de 2022. Ahí le retiramos un retiro percutáneo de una endoprótesis endoscópica de tipo Ámsterdam, una colangioscopía con toma de biopsia. Lo clasificamos en ese momento como un bismuth 1 y por alguna situación no se pudo llevar a cirugía, por lo que en agosto del 2023 nos pidieron repetir la colangioscopía. Ahí hicimos una ablación endoluminal con radiofrecuencia con sistema AVID y un despliegue de stent no recubierto, y en ese momento lo reclasificamos ya como un bismuth 3A. Voy a quitar el puntero porque aquí en este caso sí es un poco más fácil que yo lo controle. Este es el primer procedimiento. Vamos haciendo aquí el acceso percutáneo. Miren lo que nos encontramos primero, la endoprótesis de tipo Ámsterdam. Nos estorba, ya les dije que eso disminuye porque primero es un cuerpo extraño, genera inflamación, desplaza el tejido tumoral y sobre todo nos impide la visualización de la zona del tumor para poder hacer la toma de biopsia. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue retirarla. La primera batalla en este caso fue retirar la endoprótesis, ya que nos hicieron el favor de no quitársela antes de llevarla a la colangioscopía percutánea. Aquí tenemos la colangiotranscatéter, donde vemos el catéter percutáneo y la endoprótesis colocada mediante visión indirecta o colangiografía. Aquí miren, tenemos el orificio distal, pasamos una guía 035 a través de ella y procedimos a empujarla con el colangioscopio, tal cual como cuando colocamos un catéter doble J por vía anterógrada. Aquí estamos bajando la endoprótesis ya al intestino. Una vez que ya mediante guía para hacerlo más seguro y no perforar con la misma prótesis dentro de la segunda porción del duodeno. Aquí ya es la captura y expulsión de la prótesis al duodeno. Voy a adelantar un poquito. Aquí ya se ve la prótesis dentro del intestino. Acá ya la estamos bajando. La fluoroscopía suelen ser videos más cortos porque no radiamos durante todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces acá ya vamos a hacer la exploración retrógrada del colédoco para llegar al conducto hepático común y proceder a hacer las tomas de biopsia. Aquí ya podemos ver los cambios tumorales, las masas polipoides que teníamos. De hecho, aquí se ven las masas polipoides, como estamos haciendo los cortes con SpyBite. Aquí se ve con la angioscopio y el SpyBite y la endoprótesis ya en el intestino. Procedemos a hacer los cortes y bueno, eso fue el primer procedimiento que hicimos donde obtuvimos el diagnóstico de adenocarcinoma. El control, vemos la zona de estenosis, hacemos una exploración también, tanto del hepático derecho como del izquierdo, para ver que no estén tomados. Y por fluoroscopía, aquí terminó el primer procedimiento. Aquí lo voy a pausar. Bueno, aquí hicimos la toma de biopsia, podemos ver las proyecciones polipoides con la toma de biopsia y al final un drenaje, un aspecto de cómo se ve la vía biliar normal. Una visión desde la confluencia hepática y este es nuestro segundo procedimiento. Cuando entramos ya había una invasión o una extensión del tumor hacia el conducto hepático derecho. Miren nada más los cambios tumorales más importantes, más pronunciados. No teníamos paso, no teníamos luz, no había forma de poder pasar más que con una guía de seguridad. Voy a adelantar un poquito. Pasamos la guía 0, en este caso fue una Jack Wire de uso endoscópico, 260 de longitud, son las que usamos para que sea más fácil para nosotros como intervencionistas hacer el control. Ya aquí no era necesario hacer una toma de biopsia, aquí estamos ya hasta la segunda porción del duodeno y lo que procedimos a hacer, este es la colangio percutánea, fue una ablación por radiofrecuencia. Miren cómo se ven los cambios en el tejido tumoral después de hacer la ablación. Ya se ven pálidos,
la vascularidad disminuye, ya no se ven las proyecciones polipoides. Esto nos va a ayudar a que posteriormente esto podamos hacer el despliegue de un stent no recubierto. Eso es muy importante. Aquí ya está el despliegue del stent posablación. Vemos los strokes del stent y las zonas que ablacionamos. Aquí en la visión indirecta es la exploración retrógrada de la colangioscopía. Este es el despliegue del stent biliar. Este es un control, este control es bueno, es un control que tomamos después de la ablación, donde ya se ve una permeabilidad bastante buena. Después hacemos el despliegue del stent biliar. Aquí está el control del despliegue del stent. Dejamos un drenaje por seguridad para tener una vía de acceso en cualquier situación, la cual dejamos 72 horas, después lo retiramos y tenemos el control radiográfico. Aquí está cómo quedó el colangioscopio, el stent y la expansión completa del mismo a las 72 horas del procedimiento. Ya pueden ver sin su catéter percutáneo de acceso derecho. Y acá les voy a mostrar unas fotografías, los cambios tumorales, cómo se hace la luz después de hacer una ablación con radiofrecuencia y el despliegue del stent no recubierto. Actualmente la paciente ya lleva 6 meses de seguimiento y continúa con un estado adecuado. Pudo ir a su quimioterapia después de la descompresión de la vía biliar y el stent sigue permeable, pendiente un estudio de resonancia de seguimiento. Conclusiones o perlas para recordar y llevarnos a casa. Bueno, la estenosis de etiología incierta, ¿qué es una estenosis indeterminada? Estenosis de etiología incierta con estudios de imagen seccional o diagnóstico tisular no concluyente o negativo. Hay que recordar e interiorizar ese concepto. Tanto la visión directa como la biopsia dirigida son útiles para el diagnóstico, siendo la impresión visual más sensible, aunque menos específica que la biopsia, por lo cual esta sigue siendo el gol estándar. Pero hay que seguir trabajando en esto. Hay que seguir haciendo la experiencia, las características colangioscópicas altamente sugestivas de malignidad, vasos tumorales, proyecciones papilares, masas polipoides o lesiones infiltrativas. Hay que considerar el abordaje percutáneo para la evaluación de las estenosis distales debido a las dificultades técnicas que conlleva hacerlo de forma endoscópica. Y bueno, que la ausencia de progresión durante al menos 6 meses respalda la etiología no maligna. Esto es algo que les quiero aportar. El enfoque didáctico de la vía biliar versus el enfoque integral, y eso es muy importante. Didáctico es algo que es propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir o para aprender, pero no, eso no es la realidad, eso no es la vida real. Cuando nos enfrentamos a un paciente con patología biliar, solemos dividirlo en estos temas. Estenosis indeterminada, de las cuales ya mencionamos, 70% pueden ser malignas, 30% benignas, generalmente suelen ser posquirúrgicas, puede haber causas infecciosas también, casos raros. Más adelante o en otra charla espero comentarles algunos. El manejo del hito difícil, que se considera patología benigna. Y los vemos como entidades aisladas, pero como ya les mencioné, ejemplo, una estenosis benigna pudiera, más bien nos lleva al desarrollo de éstasis biliar. La éstasis biliar nos lleva a la formación de litos y la éstasis biliar junto con la formación de litos nos llevan a la presencia de un estado inflamatorio crónico que finalmente tiene 2 consecuencias sobre la glándula hepática. A nivel de la glándula como tal, fibrosis y cirrosis, y al nivel de la vía biliar, todo esto nos va a predisponer a la aparición de colangiocarcinoma. Recordemos la tabla de los factores de riesgo que les mostré. Entonces, por eso que no podemos ver estas entidades de forma aislada. Hay que verlas de forma interrelacionada porque un escenario te puede llevar a otro. Un paciente con una patología benigna como un lito difícil pudiera debutar con un colangiocarcinoma. Es por eso que hay que hacer esto, un enfoque integral, ya que comprende todos los elementos o aspectos de algo. En este caso, un paciente. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de la endoscopía percutánea y la cirugía endoluminal basándonos en lo anterior que les acabo de decir? Bueno, la rehabilitación temprana de las estenosis benignas para evitar que lleguemos a ese estado inflamatorio crónico que nos va a llevar al desarrollo de metaplasia y displasia. Y bueno, ya cuando estamos ante un escenario de alta sospecha de malignidad, hacer el diagnóstico temprano del colangiocarcinoma con miras a que, primero, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y segundo, tratar de ofrecer opciones curativas.
aquí yo soy muy fanático de la música, me considero un tanto melómano, entonces por eso la titulé así esta diapositiva. El bonus track o los nuevos proyectos en los que estamos trabajando. La cirugía endoluminal o incisión con láser olmio para el tratamiento de las estenosis. El láser olmio es una tecnología ampliamente usada por nuestros colegas los urólogos. Este es el primer caso que hacemos en México en donde hicimos la incisión con láser y retiramos una sutura que fungía como cuerpo extraño en una hepatoyeyuno anastomosis y que nos estaba llevando a estenosar esa vía biliar. Es el primer caso. Estenosis de hepatoyeyuno, este es nuestro equipo de trabajo, un agradecimiento al doctor Burgos, a la doctora Gladys Rosenberg, y aquí una fotografía, lástima que no se alcanza a ver, pero es una fotografía donde estamos demostrando la sutura que sacamos de la zona del hepatoyeyuno. Es el futuro para el tratamiento de las estenosis biliares benignas. Hay que seguir haciendo más casos. En Estados Unidos ya hay reporte de casos. En México, este es el primero que hacemos con láser olmio por vía anterograma. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto. Lo que necesiten, estoy para servirles. Nuevamente un saludo al comité organizador y muchas gracias por la invitación. Y bueno, recordemos esta frase de Henry Ford: cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire en contra y no a favor. Así que siempre hay que ir para adelante y tratar de estar innovando. Muchas gracias. Saludos.